A mí en estas coyunturas tan peligrosas en el aspecto político del país me gusta traer gente propositiva de todos los estratos, pero entre más conocimiento jurídico en esta coyuntura, mejor para no confundir, mejor para no confundir. Miren, si tenemos esa imagen al lado, nos vamos a desconcentrar aquí tanto el moderador como los panelistas. Lo que quieran seguir con la transmisión, que pasen a TCI. Nosotros nos vamos a quedar con este tema, por favor. Sí, y ya nos va a hacer un resumen Tony Munguía en unos minutos, Y hoy tengo conocimiento jurídico. Tengo conocimiento jurídico aquí en frente a frente con todo esto que está pasando en la política y con el proceso electoral de Honduras. La abogada constitucionalista Ana Pineda. Bienvenida, abogada. Muy buen día, es un placer gusto tenerla aquí. Saludarle a usted y por supuesto a dos queridos amigos. Claro. Me imagino que al menos una vez fue a donde Chinda Díaz usted. Muchas veces. Muchas veces, claro. Muchas veces. Y lo mismo le ha pasado al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano. Incontables las veces que estuvo ahí donde Chinda Díaz. Gustavo. Pues de pequeño tengo muy buenos recuerdos cuando mi mamá y mi papá trabajaban con el gobierno y obviamente toda la institucionalidad del Estado estaba sentada ahí en el centro. Y muchas veces cuando les visitaba, pues era el lugar donde se iba a comprar el refresco. Así que sí, muchos recuerdos. Además, también Chinda Díaz, los profesionales del derecho, creo que forman parte también de nosotros porque ahí se vendían las famosas auténticas. Ah, correcto, también. Sí, sellos, creo. Después de, obviamente, de algunas medidas de control, pues entonces ya no se pudo continuar con esas ventas. Incluso yo he continuado en alguna comunicación con ellos que siempre me piden que por favor vendamos las auténticas porque ha sido reconocida también Chinda Díaz hasta por eso. Sí. Pero bueno, lamentando lo ocurrido el día de hoy. Bueno, no sé, yo les decía que me imagino que ahí tendremos muy pronto un gran centro comercial o un gran edificio en toda esa cuadra. Solo es elucubración, solo es elucubración. Joaquín Mejía es del Progreso y Oro, pero Joaquín, ¿tú migraste a la capital? Sí, exactamente. Pero le contaba a Gustavo y a Ana que hace poco, el domingo, fuimos al centro con mi pareja Lidia y a mí me encantó porque tenía tiempo de no ir y que se está arreglando. Obviamente hay zonas, como bien dice Gustavo, que faltan arreglar, pero que está bien bonito el centro. ¿El centro? Parece, sí, exactamente. Al menos una calle principal que fue la que vi. Y obviamente el domingo por la tarde-noche ver esto y ahora encontrarme con esta noticia golpea, sobre todo por las personas, por los negocios y por el casco histórico. Lo que ¿Pero ingresaste a Chinda Díaz o no? No, yo no. ¿Pero alguna vez fuiste? Conozco el nombre, pero nunca fui. Nunca fuiste, te perdiste una exquisitez de panadería y los tamales también. Muy bien, ¿cuál es su gran expectativa y su mensaje oportuno en función de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral ahora con esta renuncia condicionada que anunció ayer el Partido Liberal de la consejera Ana Paola Hall? Abogada Rivera, Ana Pineda, perdón, la pregunta es para los tres y comienzo con usted. Bueno, como toda buena hondureña, yo esperaría que prontamente esta crisis institucional y sobre todo ética que estamos viviendo en nuestro país sea resuelta. Creo que faltan niveles de conciencia sobre el significado que realmente tiene el Estado de Derecho, la democracia y por supuesto los derechos políticos que se ven comprometidos frente a ese proceso electoral al cual Honduras está convocada y esperemos que se lleve a cabo no solo en la fecha prevista, sino de forma ordenada, transparente y con resultados creíbles. ¿Le llama la atención la renuncia condicionada, la figura como tal? Bueno, yo creo que si bien es cierto, no existe formalmente establecida una renuncia condicionada en ninguna normativa nuestra, no es menos cierto que lo que se está buscando ante esa crisis que se vive en el CNE es darle una respuesta pragmática a quien venga a sustituir a la doctora Ana Paola Hall,
quien a mi juicio hasta el día de hoy ha venido desempeñándose con mucha determinación, con mucho conocimiento y obviamente la experiencia que ella ha tenido en el manejo de procesos electorales ha quedado evidenciada. Entonces, desde ahí yo creo que lo que se está buscando más es como siempre un arreglo que pasa también por ser político, dada la desconfianza que existe al interior del Congreso Nacional, que es donde finalmente se va a tomar la decisión para aceptar la denuncia y nombrar a su sustituto. Mire, sobre Ana Paola Hall se han dicho tantas cosas, se ha elucubrado tanto y por todos en el país, que vale la pena esta mañana en Frente a Frente reiterar este concepto. Yo parto de el pensamiento emanado desde la presidencia del Colegio de Abogados, que Ana Paola Hall tiene la razón cuando dice que no se puede instalar una sesión del Consejo Electoral solo con 2 consejeros electorales. Es la presidencia del Colegio de Abogados. ¿Qué piensa una respetada constitucionalista del país como Ana Pineda sobre eso? Es así, formalmente está establecido y parto de lo que dice la Constitución. El Consejo Nacional Electoral es un órgano que tiene ese rango constitucional y que ha sido creado para organizar, dirigir, administrar y supervisar los procesos electorales. De acuerdo con la Constitución y la ley, está conformado por 3 miembros propietarios y 2 suplentes. Para la conformación o constitución del Pleno del CNE debe de tomarse decisiones entre 3 miembros. Al menos 2 de ellos deben ser propietarios si se produce una ausencia justificada, de tal forma que no podría ser una decisión jurídicamente válida y consecuentemente vinculante si no se tiene un pleno constituido con los 3 miembros, 2 de los cuales sean sus propietarios. Y aquella sesión donde se modificó el pliego para la revisión humana de las actas que se transmitirían preliminarmente, eso sí es válido, ¿no? Que se votó y quedó 2-1, la revisión humana. En primer lugar, tenemos que decir que hay 2 decisiones que llaman poderosamente la atención. Una, la del 29 de mayo, que es justamente donde se aprueba todo lo relativo a los medios y a los lineamientos técnicos que se tienen que aprobar. Para llevarse a cabo esa reunión, formalmente fueron convocados los miembros y asistieron los 3 miembros y se adopta una decisión unánime, lo que quiere decir que los 3 consejeros consintieron en la forma como se adoptaría la decisión relativa a los medios y a los lineamientos para la transmisión de los resultados electorales preliminares. En la segunda sesión, que es la del 15 de junio, donde se aprueban los documentos relativos a lo que tiene que ver con el sistema de transmisión de resultados, al escrutinio general, y todo lo que entraña la divulgación frente a los resultados generales, en esa sesión el Pleno también fue formalmente convocado, asistieron los 3, pero la decisión se adopta por mayoría. Un voto de la consejera presidenta Cosette López y de la doctora Ana Paola Hall, que coinciden en el acuerdo, y un voto en contra. La ley manda que cuando se emita, nadie puede abstenerse de votar estando en una sesión de pleno, pero estando en esa sesión de pleno puede votar en contra, y eso significa que tiene que razonar su voto. En otras palabras, significa dar las explicaciones por qué está votando en sentido contrario a lo que han resuelto la mayoría de sus miembros. Esas son como las 2 grandes decisiones controversiales que se han venido dando hasta ahora, que a mi juicio, dado que se cumplió con los parámetros de convocar y de asistir a las reuniones y de adoptar las decisiones como está previsto en la ley electoral,
tal y como lo manda la propia ley electoral, son decisiones de ejecución inmediata, que no se necesita apercibimiento, sino que el CNE está llamado a su inmediata implementación, dado el carácter jurídico vinculante que tienen las mismas. Y antes de pasar a los otros panelistas, ¿y qué piensa usted cuando se arguye que el consejero propietario que no ha asistido a las últimas sesiones y los suplentes que tampoco, a pesar de haber sido convocados, no han asistido a las sesiones, no volverán si no se revierte esa decisión que se tomó el 15 de junio? Mire, ese es un punto bastante complejo, incluso hasta difícil de resolver, pero tratando de encuadrar ese hecho en lo que dice la Constitución y la propia ley electoral, yo me remito a considerar esos antecedentes que ya le dije. Las sesiones fueron formalmente convocadas, asistieron y se tomaron decisiones. Evidentemente, una de las personas no coincide con lo que esperaba que fuera el resultado, pero no es adoptar una salida de negarse a asistir al resto de las sesiones la respuesta a esa inconformidad con respecto al resultado adoptado. ¿Por qué? Porque la propia ley electoral prevé como un deber de los 3 propietarios y de los 2 suplentes asistir a las sesiones y participar en el cumplimiento de las actividades que lleve a cabo el CNE. Por eso se complementa esa obligación o ese deber de asistir y de participar en la toma de decisiones con una prohibición expresa que está establecida en la ley. Y esa prohibición significa que nadie puede ausentarse sin causa justificada de las sesiones. Con esta prohibición, el legislador lo que estaba previendo es que el CNE no cayera en un estado de infuncionalidad, claro, y pusiera en peligro un cronograma electoral que es la ruta a seguir para que se lleve a cabo un proceso de elecciones ordenadas, transparentes y de acuerdo a los estándares constitucionales y convencionales de lo que significa un proceso electoral. No obstante, aún estando esta prohibición, existe una resistencia a asistir a las sesiones. Me parece que es ahí donde la madurez política y no partidaria es la que debe obrar en función del mandato que cada uno tiene. Ellos han sido contratados para cumplir con ese cronograma electoral y llevar a cabo ese proceso de elecciones. Entonces creo que una inasistencia injustificada no va con el mandato que se les ha confiado. Y a la ley... Ya la ley determina que claro, qué le pasa incluso, a los que... Incluso la ley establece, ¿verdad?, que hay una responsabilidad civil, administrativa y penal. Eso se complementa con una norma en el Código Penal que señala que todo acto que limite o que obstaculice el desarrollo de un proceso como este, pues evidentemente habrá una responsabilidad que puede ser investigada de manera oficiosa o mediante una denuncia, que suponemos no queremos que esto pase por la misma causa que ya le dije. Necesitamos un CNE cohesionado, un CNE que responda a ese mandato constitucional e inclusive convencional, que si bien es cierto no es tan recogido de manera expresa en la ley, establece una jerarquía normativa de las normas que deben cumplirse. Y en primer lugar está la Constitución de la República, los tratados internacionales, y entran ahí los estándares internacionales que en materia político-electoral debe de regir un proceso electoral de alta calidad y estándares confiables para un país que vive en democracia, como es el caso de Honduras. Gracias por la opinión, abogada Ana Pineda. Les quiero decir que no es la primera renuncia condicionada que se presenta al Congreso. Ya la presentó en septiembre de 2023 Daniel Cibrián. Daniel Cibrián, el fiscal general adjunto. En aquel momento presentó su renuncia condicionada. Y se dio, como ahora se está diciendo, el hecho de que
simultáneamente a presentarse la renuncia se nombra el sustituto, que ese es el componente que a mi juicio parece nuevo en esta figura. Sí. ¿Qué piensa Joaquín Mejía sobre esta situación? Bueno, yo me gustaría partir de tres cosas. En primer lugar, tenemos un grave problema con la institucionalidad en Honduras porque todas las instituciones vinculadas al proceso electoral no gozan de la confianza ciudadana y este tipo de conflictos vienen a profundizar esa desconfianza ciudadana. Imagínense que de acuerdo a nuestro sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 78.9% de la población no confía en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto es importante porque es un mensaje claro de esa desconfianza ciudadana. El 76.8%, es el que no tiene confianza en el CNE. 78.9% en el Congreso Nacional, que es, si se hace efectiva la renuncia de Ana Paula Hall, es el Congreso Nacional el que va a elegir a la persona sustituta. El 62.1% no confía en las Fuerzas Armadas, que tiene una función constitucional bien clara en el proceso electoral. Y el 79.7% no confía en los partidos políticos, que son, en mi opinión, los que han generado este conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría hacer mío un análisis que hacía Leticia Salomón, en el sentido que frente a este tipo de situaciones existen como tres fases en una democracia. La primera fase es la oposición, es decir, que es normal que en una democracia haya oposición, obviamente constructiva, porque son posturas totalmente diferentes y es posible tenerlas, como podemos tenerlas aquí. Luego una segunda fase es el conflicto, es decir, ya cuando empezamos a ver los ataques verbales, este tipo de cuestiones que estamos viendo lastimosamente en el país, pero coincido con ella que en este momento estamos en esa fase. Es un conflicto que todavía no se ha convertido en una crisis, porque cuando se convierte en una crisis posiblemente sea irreversible, como nos ha pasado en el 2017, en el golpe de Estado, etcétera. Y por tanto, ¿por qué señalo esto que plantea Leticia? Porque creo yo que es fundamental en este sentido que si estamos en este momento en un conflicto al borde de una crisis que puede ser catastrófica para el país, se requiere responsabilidad de los liderazgos políticos. En primer lugar, se requiere responsabilidad también de los medios de comunicación, que son los que moldean la opinión pública. Se requiere también la responsabilidad de personas como nosotros, como nosotras, que estamos en los medios dando opiniones, particularmente porque yo lo voy a decir así, o sea, a veces uno se sorprende cómo en Honduras, y me lo dijo alguien que no voy a mencionar, pero es una persona, un español que viene mucho aquí, inconstitucionalista, que en Honduras salen constitucionalistas hasta por debajo de las piedras. Y es impresionante la cantidad de constitucionalistas que hay en este país, a pesar de que no hay ninguna producción científica, libros, artículos en materia de derecho constitucional, o hay muy poca o limitada. Y eso implica entonces llamar a esa reflexión porque posiblemente estemos contribuyendo a esa polarización que parece a la que nos quieren llevar, que mueve las emociones de la gente y hace que ya no nos miremos como contrincantes en un proceso democrático, sino como enemigos que hay que eliminar. Y eso es grave. Teniendo en cuenta eso, yo creo que al final el conflicto que hay dentro del CNE obviamente tiene que ver con la toma de decisiones. Y a mí en lo particular me parece tan simple, porque la ley es clara, es decir, la ley tiene, y es su artículo 20, establece una regla general en la toma de decisiones. Y la regla general es que los acuerdos y resoluciones deben de tomarse en sesión del Pleno y por mayoría de votos. Son 3, 2 es mayoría de votos. Esa es la primera. Pero la ley electoral de manera expresa también establece otras 3 maneras para cuestiones muy importantes que no es suficiente con la simple mayoría. Por ejemplo, el 279 establece que la aprobación de los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares debe realizarse por consenso. Ojo, el 321 también habla que cuando se trata del protocolo de acción y bioseguridad debe de hacerse por consenso. Y el 282, sobre todo para aquellos que han dicho que consenso significa mayoría o significa unanimidad, el 282 plantea que las normas y protocolos de seguridad informática serán aprobadas por decisión unánime. Es decir, la ley electoral establece 3 maneras de tomar decisiones: mayoría, consenso y unanimidad. Mayoría está claro, son 3, 2 es la mayoría. Unanimidad, los votos de los 3. ¿Y consenso qué significa? No es unanimidad ni es mayoría. Consenso significa un proceso de diálogo, negociación, en donde las 3 personas que están ahí tienen que ponerse de acuerdo. Y puede ser que una persona no esté de acuerdo, pero que de manera expresa no se manifieste en contra, sino que no está de acuerdo, pero cede
y, digamos, se abstiene de manera expresa de decir estoy en contra de eso. Entonces, lo que debemos de preguntarnos aquí, de las decisiones que se han tomado en el Consejo Nacional Electoral, cuáles son esas decisiones que se necesitaban consenso, mayoría o unanimidad, porque eso es lo que nos va a dar la legitimidad de esas decisiones. El día que se revisó o que se aprobó la revisión del TREP, la revisión de las actas de los resultados preliminares que votó en contra Marlon Ochoa, ese es un momento clave. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de esa sesión del 15 de junio? Bueno, el 279 es claro, aprobación de los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares debe realizarse por consenso. Ok. ¿Cómo se tomó esa decisión? Por consenso. Por consenso. Entonces, ¿para ti está bien? ¿Sí? El 270, es que no es si No, está... no, correcto, Sí, sí. correcto, pero O sea, a mí siempre me gusta remarcar. El 279 es Sí. claro, o sea, cuando se trata de decisiones, e insisto, ¿verdad? Yo creo que es importante que la ciudadanía lo tenga claro, porque aquí es una cuestión de simplemente de legalidad. Hay 3 maneras de tomar decisiones y están de manera expresa establecidas en la ley. Una es la mayoría, que es la regla de las mayorías, que es la norma o es la regla, digamos, para todas las decisiones, siempre que sea en pleno. Luego están 2 que se toman con consenso. Uno, estos lineamientos y divulgación de resultados preliminares, y lo otro que tiene que hacer con el protocolo de acción y bioseguridad, que es por consenso. Y la tercera manera de tomar decisiones es todo lo que tiene que ver con el protocolo de seguridad informática, que es por unanimidad, es decir, se requiere el voto de los 3. Yo creo que lo fácil es irse a esas sesiones y ver esas sesiones cómo se tomaron, en virtud de si fue por mayoría, lo permitía, esa sesión era por mayoría, por consenso, por unanimidad. Preguntarse eso e irse a la ley y ahí está claro. No debería haber problemas en este momento si nos supeditamos a la ley. Así de simple. No debería. Sí. Gustavo Solórzano, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Gracias, Renato, y muy buenos días también a 2 buenos amigos y a quienes admiro también desde el punto de vista jurídico. Me ha tocado compartir con ellos y sé que tienen muy buen criterio. Y reciente y previo al inicio del programa conversamos de que al final uno puede también, obviamente, tener algunos disensos, pero siempre dentro del marco del respeto, que es lo importante, sobre todo para debatir temas importantes para el país, como es lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Y yo voy a iniciar primero con lo que es el tema de la renuncia. En cuanto a la renuncia de un alto funcionario de un órgano derivado de la Constitución de la República, como es el Consejo Nacional Electoral, para que su renuncia sea aceptada, tiene que ser aceptada en primer lugar, también por una mayoría calificada de 86 votos. Cuando se expresa de que tiene que ser una renuncia, que es una renuncia condicionada, creo que lo que quieren expresar es, coincido con la abogada Ana Pineda, que en el mismo decreto o proyecto en donde se presente la renuncia, ahí nomás vaya también lo que es el nombramiento de la otra persona, el cual, conforme, y lo discutíamos al artículo 52 de la Constitución de la República, es una atribución exclusiva del Congreso Nacional y le corresponderá a quien proponga a la nueva persona pues hacer los cabildeos necesarios para que todo pueda salir dentro del mismo acto, es decir, que se acepte la renuncia y al mismo tiempo también de que se haga el nombramiento de la persona que reemplazará por las 2/3 partes. En cuanto a todo lo que ha suscitado como un problema, yo he compartido con Carlos Andino un acta que incluso se publicó hace un par de semanas, en donde aparece lo que muy bien señala el abogado Joaquín sobre lo que es la aprobación de los lineamientos. Y si se proyecta el acta, que se la compartía Carlos tal vez, vamos a ver de que en esa acta se cumplió, Joaquín, con lo que es ese requisito del 279 en donde se manifiesta de que los lineamientos para la transmisión y divulgación de los resultados debe de ser aprobada por consenso y utiliza justamente el tema de la unanimidad, que es más allá de lo que es el consenso. Quiere decir que las 3 partes manifestaron su aprobación. Correcto. A lo que son estos lineamientos. Solo te interrumpo porque hay otra noticia que nos tiene con expectativas. No ha reaccionado Mauricio Villeda después del video que circuló ayer y lo está entrevistando mi compañero de TSI, Flavio Pavón, así que nos conectamos con TSI. Jamás pensé que era el Cachiro y tampoco lo conocía. Él se presentó en ese momento y pues no recibí absolutamente nada, ¿verdad? Creo que fue una estrategia y ahorita la divulgación del mismo es para opacar actos de corrupción de este gobierno
crisis política, es lo que puedo decir por ahora. Esperemos. ¿Sí hubo reunión entonces? Pues aparentemente hubo esa reunión, pero no sé con quién. A mí no me consta que ese señor era el Cachiro. Él se presentó, yo no lo conocía. ¿Qué empresario lo invitó a esta reunión? No, prefiero no entrar en detalles todavía. Sí. Gracias. ¿Está dispuesto a usted a que lo llame el Ministerio Público? Ya me llamó y ya fui. ¿Cuándo fue usted? Hace varios meses. Sí. O sea que este video no ha sido manipulado. No lo sé, Sí. no lo conozco porque yo hasta ahora lo veo. Pero esperemos, Sí. tengamos paciencia. Gracias. Ok, muy amable. Muchísimas gracias. Mauricio Villeda, donde en este momento está. Bueno, ya vamos a pasar esa entrevista completa. Lo que pude captar es que él niega que estuvo ahí. Él niega a la persona con la que se reunió, que no conoce quién es la persona con la que se reunió. ¿Entendí? Sí, mejor escucharla completa para no estar aquí especulando. La transmitieron mis compañeros de TSI, ya vamos a conseguir. No, pero la quiero desde el comienzo para estar seguro. Sí, consígamela, por favor, correcto. Entonces, Tavo, coincide con el planteamiento jurídico aquí pero de me gustaría Ana hacer Pineda, la cronología. correcto. O sea, el 29 de mayo se aprobó por consenso lo que son los lineamientos, que estamos claros, son lineamientos bastante generales. Cuando se suscita el problema dentro de lo que es el CNE, se suscita al momento de lo que es la aprobación del TREP, de los pliegos en realidad para la contratación del TREP, en donde aquí se puede apreciar, ¿verdad?, que por tanto el Pleno de Consejeros, por mayoría de votos, acuerda aprobar los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento especial denominado implementación del sistema para la transmisión de los resultados TREP, escrutinio especial. Hay una votación por mayoría de votos. El consejero Ochoa participó en lo que es esta sesión y él expresó su voto en contra. Y a partir de este momento, pues se genera toda la conflictividad de la cual todos hemos visto que hemos entrado en una situación de crisis y de no funcionalidad dentro del Consejo Nacional Electoral, debido a que a partir de ese momento el consejero Ochoa expresa de que no va a continuar asistiendo a las distintas sesiones. Pero lo más grave con esto es de que se aprueban lo que son los pliegos de condiciones para la contratación del TREP, en donde se incluye dentro de lo que son las instrucciones a los oferentes este tema que ha generado mucho revuelo sobre en qué momento se debe de hacer la validación de los resultados, que hasta donde yo tengo conocimiento, Renato, yo entiendo de que no es que el consejero Ochoa tampoco esté en contra de que existe una validación de resultados, sino que lo que él espera es que esa validación sea posterior a lo que es la transmisión de los resultados, de que se transmitan todos los resultados y que después aquellas actas que presenten alguna inconsistencia vayan con una leyenda y sean revisadas con posterioridad a que se han transmitido los resultados. Y existe la otra posición de las otras dos consejeras, que fue lo que votaron, de que no, que la transmisión tenía que ser únicamente con los resultados que ya estaban válidos sin las actas con inconsistencias y que esas se registrarían hasta en un posterior momento. Ese ha sido todo el tema del debate. Lo grave con esto fue de que el 7 de julio, conforme lo que fue la aprobación de del TREP como tal, como las bases, y después también una nueva sesión en donde se forma una comisión, viene y se impide la recepción de las ofertas para lo que es el tema de la transmisión de los resultados para su contratación. Y aquí es donde encontramos pues la trampa que corresponde, porque al no haberse recibido las ofertas, pues entonces el consejero Ochoa establece o condiciona de que él no va a participar en ninguna sesión si no se modifican lo que son estas bases. Y conforme el artículo 278 de la misma ley electoral, la adjudicación del TREP debe de ser realizada al menos 4 meses antes de las elecciones, periodo o fecha que vence el próximo martes 29 de julio. Sí. Es decir, caso contrario, y así lo manda también el artículo 278, si no se hace la adjudicación, cae la inobservancia de la implementación del sistema a que hace referencia el presente artículo, hará incurrir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral en la responsabilidad por incumplimiento de la ley. Y ese es el punto también que ahora tendría que ir también esto al Congreso Nacional para que el Congreso habilite un periodo de tiempo especial para la contratación, haciendo a ellos la exposición o la justificación correspondiente por los asuntos políticos, etc. Ahora, si yo fuera la consejera Ana Paola y si fuera la consejera Cosette, pues en ese caso en particular yo me documentaría, porque ellos lo que tienen que
justificar es que no ha sido una causa imputable a ellas, sino que ellas hicieron todo lo que estaba a su alcance para sesionar, para adjudicar y que no les fue posible debido a lo que ya todos conocemos. Un boicot el día de que se iban a recibir las ofertas y la falta de asistencia a las sesiones, que en mi opinión también hay un incumplimiento de las prohibiciones del artículo 15 del consejero Ochoa, y los 2 consejeros suplentes. Muchas gracias, Gustavo Solórzano. Yo recojo las 3 opiniones con un poquito de voluntad para que esto no fracase y para que el país falta voluntad, no entre, por eso, no entre en crisis, porque para Joaquín esto es normal lo que estamos viendo. A la crisis no hemos entrado. A la crisis no hemos entrado. Con un poquito más de voluntad de nuestras fuerzas políticas, de nuestros liderazgos políticos, podemos superar este asunto. Ya van a profundizar los 3 sobre las opiniones importantes y oportunas que nos han manifestado esta mañana. Antes, mi compañero Flavio Pavón de TSI nos divulga toda la entrevista completa, que es corta, que le ha hecho al diputado Mauricio Villeda, ex candidato presidencial. Ayer trascendió un video donde supuestamente participó en una reunión con narcotraficantes que le ofrecían $400,000. ¿Qué ha dicho don Mauricio Villeda? Flavio, adelante. Muchas gracias. En este momento se encuentra el diputado Mauricio Villeda, que viene acá en este momento saliendo de la Basílica de Suyapa. En este momento puede observar usted que viene caminando acá con algunos familiares y vamos a tratar de dialogar con él de esta situación que está ocurriendo. Vamos a dialogar con él en este momento que viene saliendo de acá. Buenos días, diputado. Saludamos de hoy mismo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, muchas gracias. Disculpe que lo venimos acá a interrumpir con su familiar. ¿Qué nos puede decir, don Mauricio, sobre lo que está ocurriendo, sobre esta situación, sobre este video? Pues mire, ese video fue anunciado desde que Juan Orlando propuso como testigo a un cachiro allá en Nueva York. Tiene bastante tiempo de haberse anunciado. El contenido, pues yo no lo conocía y creo que no puedo referirme a él todavía. Me parece que hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía, a ver qué tiene que decir. Lo que puedo es deducir que era una trampa, que se ve ahí en la parte introductoria que habían planificado todo para una visita. Yo asistí a donde un empresario que iba a ayudar económicamente. Jamás pensé que era el cachiro y tampoco lo conocía. Él se presentó en ese momento y pues no recibí absolutamente nada, ¿verdad? Creo que fue una estrategia y ahorita la divulgación del mismo es para opacar actos de corrupción de este gobierno, crisis política, es lo que puedo decir por ahora. Esperemos. ¿Sí hubo reunión entonces? Pues aparentemente hubo esa reunión, pero no sé con quién. A mí no me consta que ese señor era el cachiro. Él se presentó, yo no lo conocía. ¿Qué empresario lo invitó a esta reunión? No, prefiero no entrar en detalles todavía. Sí, gracias. ¿Está dispuesto a usted a que lo llame el Ministerio Público? Ya me llamó y ya fui. ¿Cuándo fue usted? Hace varios meses. Sí. O sea que este video no ha sido manipulado. No lo sé. Sí. No lo conozco porque yo hasta ahora lo veo. Pero esperemos, sí. Tengamos paciencia. Gracias. Ok, muy amable. Muchísimas gracias. Mauricio Villeda, donde en este momento está ingresando a su vehículo y ha dicho de que sí, que hubo reunión y que esto está dispuesto a declarar ante el Ministerio Público. Es lo que le puedo informar a esta hora de la mañana. Yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Flavio Pavón, de los noticieros TSI de hoy mismo. Él llegó a la reunión con un empresario, cree que hubo una trampa porque allí aparecieron los cachiros, él no los conocía, así lo ha resumido Mauricio Villeda, que cree que le hicieron una trampa en esa reunión a la que en efecto se produjo con un empresario que facilitaría recursos
para la campaña de Mauricio Villeda, pero que ahí aparecieron los cachiros. Al final dice, yo no recibí $400,000. Ya él declaró en la fiscalía y ahora está supeditado a lo que decida la fiscalía, si lo va a imputar, si no lo va a imputar. Así lo resumo justamente cuando el periodista Flavio Pavón lo abordó al salir de la Basílica. De la Basílica de Soyapán. Esa es la Basílica, ¿verdad? Esa es la Basílica de Soyapán. Muy bien. Hay un puntito en todos estos documentos en los que Joaquín Mejía tiene un punto de vista contrario. ¿Podría decirlo así? Bueno, más bien es un punto de vista que creo yo que debemos de, cuando yo planteé de las tres formas de decidir, correcto, es para que la ciudadanía entienda y que vea esta decisión que se tomó el Consejo Nacional cabe aquí, aquí o aquí. Entonces, ahora lo que Gustavo nos leyó, la pregunta que debemos de hacernos es si esa resolución, ¿en dónde cabe? ¿En el artículo 20 por mayoría, en el 279 o 321 por consenso o en el 282 por unanimidad? ¿A cuál resolución te refieres, Joaquín? Bueno, la que acaba de leer Gustavo, que tiene que ver con aprobar los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento especial X denominado Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, Escrutinio General y Divulgación de Resultados de Elecciones Generales 2025. Esa es la que tiene que ver con la revisión. Y dice... Esa es la que tiene que ver con la aprobación de los pliegos para la transmisión de los Exactamente, resultados. y que dice Sí. que se tomó por mayoría. Correcto. Entonces la pregunta es, lo primero, eso es lo que yo planteo, esa decisión ¿dónde cabe? Consenso, Unanimidad. mayoría O unanimidad. Exactamente, entonces, insisto, ¿verdad? Tal vez Gustavo y Ana nos ayudan. En el artículo 20 es general, porque dice los claro. acuerdos y resoluciones de manera general. Sí. Luego, de manera expresa, el 279 dice aprobación de medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares por consenso. ¿Eso cabe aquí? O sea, es la pregunta que planteo. O ¿cabe en el 321 que dice un protocolo de acción y seguridad? Obviamente no. ¿Cabe en el 282 que habla de normas y protocolos de seguridad informática, que es por unanimidad? Obviamente no. Entonces nos quedan únicamente dos salidas. O por mayoría, artículo 20, que es la norma general, o por consenso, que es el 279, que habla sobre los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares. Publicar, creo... La respuesta de Ana Pineda y de Gustavo Solórzano inmediatamente después de la pausa y las valoraciones adicionales que sobre la temática planteada haga también Joaquín Mejía. Así que atentos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, son las 7:57 desde el centro de la capital. Le resumimos el tráfico vehicular, las calles cerradas debido a este incendio que ha dejado ya pérdidas materiales en el sector de la avenida Miguel de Cervantes. Si usted viene, por ejemplo, del barrio San Rafael, usted tiene que desviarse en este sector, precisamente en la Biblioteca Nacional, y se tiene que desviar tanto por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y también para el sector de La Hoya. Así que téngalo en cuenta, amigos televidentes, que están cerradas algunas calles del centro de la capital debido a este incendio que ha dejado al menos 10 locales comerciales en el centro de Tegucigalpa. Téngalo en cuenta y busque vías alternas. Sonny Munguía les ha informado sobre el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil.
Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Alex opina, la clave de toda la conversación: no estaríamos en esta crisis si estuviéramos pegados a la ley, lo cual deja claro que no existe ninguna persona que pueda leer en el actual gobierno. Luis Estrada opina, abogada Ana Pineda, si bien es cierto que la figura de renuncia condicionada no existe en nuestro ordenamiento jurídico, es que se está buscando una salida a. Aquí es donde se tuerce la ley, aquí es donde empiezan los problemas, tratando de justificar posturas políticas. Ochoa opina, ayudemos a mejorar Honduras. Renato, ya es tiempo de una guerra civil en este país, así comenzamos de cero en el himno nacional. Dice, serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos morirán con honor. Y Omar Andrés García opina, como socialdemócrata opino que el tripartidismo, arropando su maldad con oscuridad, conspira contra el TREP. Biometría, debate presidencial, voto domiciliario, voto masivo. No nos engañemos, un CNE como el de hoy es un teatro donde cada partido hace su papel de pacto, traidores. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. La principal noticia que tiene a esta hora tu nota: incendio consume históricos comercios en el centro de Tegucigalpa. Ya fueron controlados. Hoy ya fue controlado el incendio. Esto se sabe de Frankenstein, la nueva subvariante de COVID-19 en Honduras. Entre para enterarse de esa nueva variante, Frankenstein. Daniel Ortega tiene los días contados, según periodista nicaragüense. ¿Quién es ese el periodista que dice que tiene los días contados? Daniel Ortega. ¿Pero por qué? ¿Porque va a caer? ¿Porque se va a morir? ¿O qué? Eso usted entérese entrando ahora mismo a tunota.com sin dejar de vernos a nosotros. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. No todos los momentos son históricos, pero por la calidad de mis panelistas esta mañana, este es un momento histórico. Porque los tres son estudiosos y se basan en ley. Me gustó la apreciación de un televidente que dijo, si todo mundo se supeditara a la ley, no estaríamos metidos en este problema que tenemos ahora. Y es histórico porque Joaquín Mejía tiene una preguntita que me parece es clave aclararla hoy ante 2 millones de personas que nos miran dentro y fuera de la geografía nacional. Solo les voy a pedir que resumamos un poquito. Yo vine y les dije en la pausa comercial, como ya hay consenso, las respuestas tienen que ser breves, les digo. Joaquín, plantea de nuevo el puntito clave en el que tú interpretas que hay que seguir estudiando, si la decisión tomada fue la correcta. Por favor. Sí, bueno, primero hay que decir que yo soy investigador y un papel de los investigadores es problematizar. Porque es fundamental ver todos los escenarios y todas las variantes. En este sentido, la pregunta que yo hacía es si esa decisión que se tomó por mayoría, que tiene que ver... El 15 de junio. Que tiene que ver con la divulgación de resultados, el TREP, etcétera, se incluye dentro del artículo 279 que exige por consenso. En el sentido que forma parte de un aspecto más general que es la divulgación de datos y la transmisión de los datos. Forma parte general. Y en ese sentido creo que es necesario preguntarnos si es algo independiente, autónomo, y por tanto se puede aplicar la regla de mayoría, o forma parte de lo más amplio que está en el artículo 279 que exige que sea por consenso. Y esto es importante porque, claro, como la ley no dice claramente ese aspecto, si es por consenso o no, entonces luego las reglas de interpretación que establece el Código Civil nos indica, por ejemplo, el artículo 19, que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Entonces, estamos diciendo que, si bien es cierto la ley dice que 6 meses antes se aprueba lo del TREP, y que fue, no me acuerdo qué fecha, que nos decía Gustavo. 15 de junio. No, pero antes, el 29 de mayo, que ahí se hizo una aprobación, y luego el 15, y fue por consenso, y que luego, el 15 de junio, algo que está relacionado con esa decisión se toma por mayoría,
Y entonces el artículo 19, o sea, yo estoy preguntando si eso también tiene que ser por consenso o por mayoría. ¿Por qué? Insisto, porque el artículo 19, que es una regla de interpretación general de la ley del Código Civil, dice que hay que tomar en cuenta el consenso para que todas las partes de esa norma tengan armonía y tengan correspondencia. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué algo del TREP se toma por consenso, como exige la ley 6 meses antes, pero luego algo que forma parte de esa decisión se toma por mayoría? Esa es la pregunta que yo planteo para problematizar. Comienzo con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras y luego con la constitucionalista Ana Pineda. Gustavo Solórzano. Gracias, Renato. Y bueno, tomando, y yo creo que es muy válida la pregunta que nos hace Joaquín, y sobre todo para abrir y generar parte de este debate, que es lo que ha entrancado, generado este conflicto en el CNE. El artículo 279 tiene un mandato en cuanto a lo que se debe de hacer y cuándo hacerlo. Y compartí con Carlos Andinos, le decía, el acta en donde el 29 de mayo se aprueban los lineamientos generales para lo que es la divulgación de los resultados. Y ahí, Carlos, si ya nos podemos ir tal vez, o sea, primero hay que enfocarnos en la fecha, 29 de mayo del 2025. Luego, si nos enfocamos en los sombreados, Carlos, nos vamos ahí que, por tanto, el pleno de consejeros por unanimidad de votos, es decir, más allá de lo que es el consenso, todos manifestaron su acuerdo de aprobar los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares de la manera siguiente, y lo comienza a describir. Y si bajamos a la segunda página, ahí en la parte también que está sombreada en la segunda página, ahí se establece la divulgación de los resultados, solo incluirá aquellas actas que hayan aprobado exitosamente las validaciones definidas por el Pleno y que no presenten inconsistencias. Las actas que contengan errores o inconsistencias serán etiquetadas como en revisión y se mostrarán en público. Posteriormente, en mi opinión muy particular, bueno, y ahí ya toda la parte de la infraestructura, pero en mi opinión muy personal, el 279 se cumplió con esa parte del consenso y también se cumplió con el tiempo de los 6 meses previos. El 15 de junio lo que se aprueba es un acto de naturaleza administrativa en donde se aprueban las bases de la licitación o el pliego de licitación referente a lo que es la contratación del sistema de transmisión de resultados, que es aquí donde hubo, digamos, una votación por mayoría. Y con esto yo lo puedo equiparar, Renato, si quisiéramos, incluso a lo que fue el proceso primario, cuando también por mayoría de votos y para el tema de la validación de los resultados se aprobó por mayoría lo que era el tema de la biometría, en donde tampoco se requirió lo que era el consenso y también era un instrumento utilizado para la parte de la biometría. Ahora, como estamos hablando de derecho, aquí la manera, si el consejero Ochoa, en este caso muy particular, no estaba de acuerdo con la resolución y él consideraba justamente, o se hacía también la pregunta que se hacía Joaquín para tratar de enmarcarlo en el 279 y tratar de que la resolución fuera por unanimidad o por consenso, él tuvo que haber interpuesto la acción jurídica correspondiente. ¿Por qué? Porque todos aquí también no vamos a desconocer que esto es derecho administrativo y en el derecho administrativo, de conformidad con sus normas, se presume que los actos gozan de legalidad y se presume su legalidad. Y si hay alguien que tiene algo en contra de la legalidad de un acto administrativo, lo que le quedan son las acciones también administrativas ante las instancias que corresponden, que creo que fue lo que no se hizo por parte del consejero Ochoa, y por lo tanto esta resolución adquirió firmeza. Y al adquirir firmeza lo que queda es su ejecución. ¿Qué es lo que ocurrió? 7 de julio, y vuelvo a mencionar la fecha porque el 7 de julio fue un acto de fuerza mayor en donde se impidió la entrega de las ofertas y es el punto en donde nos encontramos totalmente obstaculizados al proceso electoral y que, si a mí me pregunta, incluso tiene responsabilidad penal para quienes han obstruido el cumplimiento del cronograma electoral, que consta en esta misma resolución del 15 de junio, se aprueba, como se puede ver ahí tal vez en pantalla, se aprueba lo que es el cronograma referente a lo que es el tema relacionado con el calendario para la adjudicación del TREP y que finaliza el 29 de julio con lo que es la adjudicación, dando cumplimiento al otro artículo de la ley electoral que es el 278. Ana Pineda.
Coincidir totalmente con la explicación que ha dado el abogado Gustavo Solórzano. Efectivamente, en la decisión del 29 de mayo es una decisión unánime y es esa la que se enmarca en el artículo 279 que habla del consenso. Se refiere a la aprobación de los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares, lo que quiere decir que de manera expresa se cumplió con los presupuestos establecidos en el 279. Es válido también, como dice el doctor Joaquín Mejía, preguntarse si el segundo acto en el que se aprueba por mayoría todos los documentos relativos al proceso de contratación y adjudicación de lo que es el TREP, de lo que se refiere al escrutinio general y a los resultados generales, pueden verse comprendidos en la misma norma. Pues aquí la verdad es que no hay un artículo que con la debida certeza nos pueda aclarar eso. Lo que nos sirve para fundamentar que la decisión es válida es que fue adoptada por mayoría y en esa mayoría hubo una deliberación y el consenso es la capacidad deliberativa que tienen los miembros de un órgano colegiado para dialogar, para consensuar o consentir en un punto particular, aprobándolo o no. Entonces ahí vemos entonces que se cumplen los presupuestos, pero el artículo número 20 nos dice algo muy importante que debemos considerarlo. Los acuerdos y resoluciones, si habla en términos generales, serán leídos y aprobados al final de la sesión para efecto de su vigencia y ejecución inmediata, salvo el caso de los actos y resoluciones de carácter general que deban publicarse previamente en el Diario Oficial La Gaceta para los efectos legales de notificación y conocimiento. Seguidamente dice lo siguiente, literalmente leo: se presume la legitimidad de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral y este tiene la potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes sin previo apercibimiento. Lo que quiere decir entonces que las dos resoluciones fueron consentidas, surtieron ese efecto de vigencia, de ejecución inmediata y no hubo ninguna interposición de recurso o impugnación sobre la forma en que se adoptaron esas decisiones. Joaquín. Bueno, yo lancé la pregunta y creo que estoy de acuerdo con la lógica jurídica que han planteado Gustavo y Ana, y yo quiero ir más allá, porque yo considero que desafortunadamente este tipo de cuestiones, de los vacíos que plantea Ana, en el sentido de preguntarse, o sea, yo creo que en el CNE deberían de haberse preguntado si esta decisión del 15 de junio forma parte de lo que establece el 279 o no, dentro del CNE, y aclarar por qué, para evitar este tipo de conflictos. Entonces, ahí es donde me voy yo a la cuestión de fondo, y que tiene que ver con que el conflicto que estamos viendo ahora en el CNE es apenas el árbol, pero el bosque va más allá y que tiene que ver, insisto, con lo que plantea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que la escogencia y la integración de los órganos electorales no debe de estar mediada por los partidos políticos, porque va a pasar lo mismo ahora. Imaginemos que se le acepta la renuncia a Ana Paola Hall. ¿A dónde va a llegar la decisión de nombrar a quien la va a sustituir? ¿Se va a resolver el problema? No se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo de manera, bueno, los partidos, el tripartidismo de manera descarada se reparten el pastel, porque en este caso el Partido Liberal está diciendo es que me toca a mi consejero, lo cual es la lógica del tripartidismo, de la repartición de los cargos públicos que son fundamentales, y creo yo que debemos de ir al fondo de eso, porque yo estoy seguro, yo estoy completamente seguro que sin negar y además reconociendo la capacidad profesional e intelectual de las tres personas consejeras, pero llegado a un punto, pareciera que se ponen más la bandera de su partido, más que esa bandera ciudadana, esa bandera cívica que tiene que ver con
una obligación y un deber moral, legal, de garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Y por eso es que el 279 habla de esa necesidad de consenso, de diálogo, de negociación, de convencimiento con argumentos. Pero ya hemos visto lo que pasa alrededor de todo este conflicto al que nos han llevado. Y me gustaría también una respuesta ya breve de ustedes después de las dos pausas comerciales siguientes. En el escenario que se acepte la renuncia y que inmediatamente el Congreso Nacional nombre al sustituto, hombre o mujer, de Ana Paola Hall, este debe ser el presidente del Consejo Nacional Electoral a partir de septiembre, o como lo están diciendo desde el gobierno y desde el Partido Libertad y Refundación, por cuestión rotativa, por antigüedad y por orden de precedente, debe ser Marlon Ochoa, después de la pausa comercial. Frente a frente, nos interesa tu opinión. Dice, no engañen al pueblo, ya estamos en crisis. Libres tiene todo en bandeja de plata. Si aceptan elecciones, van por presidir las elecciones generales y por el fraude cibernético. Sin intervención humana, asegurando sus 4 años más, y la oposición no acepta que no hay elecciones y van por ANC, escribe este televidente. Vamos, otro mensaje. Donald Fu nos escribe, tomen en cuenta que el consenso es también a priori, pues se da desde el momento que aceptan someterse al resultado de una votación. En cambio, la unanimidad solo puede darse a posteriori, no es lo mismo. Muchas gracias por sus mensajes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Y otro mensaje que nos llega: en derecho administrativo, el estado de necesidad se refiere a una situación excepcional donde una entidad administrativa, para evitar un peligro grave e inminente que amenaza a un interés público o colectivo, se ve obligada a actuar de manera que podría infringir la ley o afectar derechos de terceros. Es una causa que justifica, bajo ciertas condiciones, la realización de actos administrativos que de otra manera serían ilegales. Por estado de necesidad, el Consejo Nacional Electoral puede sesionar y adoptar acuerdos con 2 de sus 3 miembros. Bueno, es una opinión de un abogado, ¿verdad? de un abogado. Solo permítanme, porque está llamando el consejero electoral Marlon Ochoa. Marlon, aquí hay coincidencia que en esa sesión del 15 de junio a ti te faltó impugnar. Así de simple, así lo resumo, que a ti te faltó impugnar. Adelante, Marlon Ochoa. Muchas gracias, Renato. Bueno, es un absurdo que los abogados aquí me manden a impugnar. Yo no soy una parte interesada en el proceso, soy una parte que adopta la decisión. Mire, esa decisión del TREP, Renato, es ilegal por 2 razones. La primera razón es la que se ha discutido ampliamente acá, y pues obviamente no comparto el criterio de los abogados. Creo que hay una confusión en lo que han expresado. En primer lugar, la decisión no se adoptó por consenso. El 279 exige que los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares se adopten por consenso. El pliego de condiciones del TREP modifica el lineamiento para la divulgación de resultados preliminares. Nosotros, como ustedes bien lo han relatado ahí, el 29 de mayo adoptamos una decisión por unanimidad relacionada con los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares. 17 días después, las consejeras, por mayoría, adoptaron una modificación a ese lineamiento. Es absurdo, pienso, y es una leguleada a las que estaríamos históricamente acostumbrados a observar en este país, que ustedes me vengan a decir que eso es legal solo porque se aprobó fuera del plazo. Eso es un absurdo jurídico. Solo porque se aprobó 17 días después, ya no forma parte del mismo tema relacionado con los lineamientos de divulgación de resultados preliminares. Eso es
Es un absurdo y es faltar a la ética profesional y a la honestidad a la que estamos llamados todos a cumplir, ¿no? En segundo lugar, y pienso que este es el tema más importante porque es el tema de fondo, en ninguna parte de la ley se permite la creación de un nuevo organismo electoral, que es en la práctica lo que se está creando con ese pliego de condiciones. ¿Y por qué es un organismo electoral? Porque se le está facultando para alterar los resultados que se mandan desde las juntas receptoras de votos. El Consejo Nacional Electoral en ninguna parte de la ley está facultado, tiene los poderes para crear un organismo electoral. Tampoco está facultado para delegar la función que tiene en el 283 y peor en un momento procesal previo a la divulgación del resultado preliminar. Los abogados deberían leer la ley electoral, los que tienen su panel, para que entiendan que la ley electoral distingue muy bien el momento de la divulgación del resultado preliminar, que es la noche de la elección, que el artículo 21 manda a que las actas se publiquen de manera inmediata en cuanto se reciben, que el artículo 279 manda a que se publiquen sin restricción alguna y de manera continua y periódica. Y otro momento procesal es el del escrutinio general reconocido en el artículo 283, en donde efectivamente ahí sí se faculta al Consejo Nacional Electoral a hacer una verificación. Esto es posterior. ¿Y cómo debe hacer esa verificación el Consejo Nacional Electoral? Eso ya está aclarado en los artículos 294, 295 y 296, que es a través de la conformación de juntas especiales de verificación y recuento. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no está facultado para meter mano en los resultados preliminares o meter mano en cualquier tipo de resultados. La única facultad que tiene el Consejo es llamar a la conformación nuevamente de una junta especial para verificar los resultados en caso de que encuentre una inconsistencia. ¿Y qué tiene o para qué está facultado el Consejo Nacional Electoral? Para no totalizar aquellas actas en donde a través de las validaciones automáticas se detecten inconsistencias o problemas de suma o inconsistencias, como hicimos en primarias, que nos ayudó enormemente a detener un fraude que venía desde las juntas receptoras de votos, actas en donde existe inconsistencia entre la cantidad de electores según el dispositivo biométrico y lo consignado en el acta. Entonces, ese modelo de meter mano, que fue el modelo a través del que en 2017 se determinó mandar 5.000 actas a escrutinio especial a través de la doble transcripción, y en 2013 se excluyeron de la divulgación de resultados preliminares 3.000 actas en donde se favorecía a la actual presidenta. Ese modelo, concebido por David Matamoros Watson, es no solo fraudulento, sino que además ilegal. Entonces, la decisión adoptada por mayoría, a la que están diciendo que yo di validez al estar en la sesión, y diciendo eso me están dando la razón del por qué yo no puedo participar en una nueva sesión en donde se valide esa ilegalidad. Esa decisión es ilegal en el fondo y en su forma. Muchas gracias, Marlon Ochoa, consejero electoral. Una breve valoración sobre esto, Ana Pineda, Gustavo Solórzano y Joaquín Mejía, porque en los siguientes 25 minutos estará conmigo Emanuel Rincón, un abogado, escritor, novelista, ensayista, consultor político y de medios, que nos visita desde América del Sur. Abogada. Bueno, en primer lugar, yo respeto las explicaciones en las que él sustenta su decisión. Leí el acta de ese día
y esas explicaciones que ahora él da con mucho nivel de detalle no las logro apreciar justamente en esa acta. Él manifiesta en el considerando 8 que se está buscando detener, impedir y demorar la divulgación de resultados. Eso constituye una ventana propicia para que actores determinados provoquen que el Pleno de Consejeros divulgue resultados distintos a los remitidos por las juntas receptoras de votos. Yo lo que estoy entendiendo, y sería bueno escuchar de repente todas las discusiones que sostuvieron más allá de lo que dicen las actas, porque lo que yo entiendo en la explicación que da la doctora Paola Hall, ella dice que desde su experiencia en el proceso anterior, que data del 2021, lo que se está buscando es que haya como una especie de filtro que sea público y que haya una instancia constituida por los representantes de los 3 partidos políticos. Y entendería en mi lógica, esperaría que eso fuera así, si no estoy sujeta a escuchar a alguien que lo pueda decir con mayor propiedad. Tengo una junta receptora de votos que tiene, por ejemplo, una carga con 300 electores. De esos 300 electores llegan a la mesa a votar 199. El acta dice que hay 199 votantes, pero cuando esta acta pasa al nivel del escrutinio, se observa que al 9 se le puso una pelotita y dice 999, pero se dice en esa mesa solo había una carga electoral de 300 personas. Esta acta, que es la excepción a la generalidad de las actas, no va a pasar a la divulgación pública, sino hasta que pase a un proceso de revisión en la forma que se ha hecho. Entonces, esta dice no pase, hay que sujetarla a esa revisión. El consejero Ochoa, de lo que yo entiendo, dijo no, se van todas. Aún esta, que pueda tener esa inconsistencia de que solo habían 300 electores, pero aparece 999 porque alguien, como suele ocurrir en las mesas, le alteró al 1 esta. Y esa es la gran dificultad de este momento, que son, creo, que son las cosas que de repente con un grado de madurez política se puede resolver a lo interno de los 3 consejeros. Muchas gracias, Ana Pineda. Les ruego brevedad, por favor. Muy rápido. En primer lugar, sí decirle al consejero Ochoa que aquí se está discutiendo esto con rigor científico y jurídico, así que nadie está hablando leguleyadas. Consejero Ochoa, yo le invito más bien a usted que si tiene ganas de debatir derecho, ingrese a la universidad y se matricule en la carrera de derecho, después hablamos. Pero es muy claro el acta, Renato, en donde aparece condiciones para la divulgación. El día de la elección, la divulgación se realizará con los datos transmitidos, validados y procesados en el sistema de transmisión de resultados TREP para los 3 niveles electivos y continuará alimentándose los días siguientes con los resultados transmitidos, validados y procesados en las demás etapas. La divulgación de resultados solo incluirá aquellas actas que hayan aprobado exitosamente las validaciones, perdón Renato, que me entró una llamada, las validaciones definidas por el Pleno y que no presenten inconsistencias. Las actas que contengan errores, como el que acaba de expresar ahora la abogada Ana Pineda, o inconsistencias serán etiquetadas como en revisión y no se mostrarán al público. Quiere decir de que ya se contempló desde el 29 de mayo de que las actas que tengan errores o inconsistencias no se mostrarán y pasarán a una etapa de revisión, lo cual es lógico, y que conste que aquí nadie está validando ningún proceso de años anteriores. Aquí lo que nosotros exigimos como abogados es transparencia en la divulgación de los resultados. Termino contigo, Joaquín Mejía. Sí, bueno, de hecho Marlon planteó 2 cuestiones que son parte de las preguntas que yo hice. En primer lugar, sí, lo que se decidió en la sesión de junio forma parte de lo que se decidió en mayo y por tanto se necesita consenso, que lo acaba de plantear. Y lo segundo es si la resolución que se da en junio puede ir en contra de lo que se tomó o lo que se decidió en mayo, porque lo que plantea el consejero Ochoa es que lo que se decide en la sesión de junio es contrario o cambia la decisión que se tomó en mayo. En ese sentido,
yo vuelvo otra vez a llamar a la cordura y yo creo que también al análisis serio sin descalificaciones. Creo yo que el país necesita que podamos avanzar en diálogos honestos, de altura, sin descalificar a nadie, aunque tengamos opiniones diferentes, pero eso pasa, creo yo, por volver a hacernos esa pregunta. Si realmente lo que se decidió en junio forma parte o no de lo que debía tomarse por consenso en mayo. Porque si estamos con esa premisa, que mientras no reviertan lo del 15 de junio, no voy a sesiones, hombre, entonces aquí alguien está conspirando contra el proceso electoral del 30 de noviembre. Pausa comercial. Yo me despido de mis 3 panelistas y enseguida Emanuel Rincón, abogado, escritor, novelista, ensayista, consultor político de medios, que viene a darnos su opinión de este panorama que hay en Honduras y si es parecido al panorama de otros países en América Latina. El abogado que está a mi izquierda es Emanuel Rincón, que aparte de esta profesión es escritor, novelista, ensayista, consultor político y de medios. En su carrera profesional ha estado a la vanguardia de los medios audiovisuales y escritos. Cuenta con una comunidad de más de 500,000 de seguidores en sus redes sociales, a quienes comparte sus análisis políticos sobre Estados Unidos y Latinoamérica. Durante el último año, sus publicaciones promediaron más de 100 millones de visualizaciones mensuales. Ha publicado 6 novelas y 2 libros de ensayos y ha ganado varios premios literarios internacionales en países como España, Colombia y Venezuela. Así que, si quieres saber más de él, Emanuel Rincón, entre a sus redes sociales y verificará lo que les estoy diciendo. Pero antes quiero escuchar de él, ya que analiza la política en Estados Unidos y en América Latina, cuál es la visión de lo que estamos pasando un poquito menos de 5 meses antes de los hondureños para las elecciones generales el 30 de noviembre. Abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Mira, pues llego a Honduras y veo que está todo muy revolucionado con un tema electoral. Evidentemente hay unas elecciones, pero hablo más del tema electoral, del resultado de las elecciones, sino cómo se va a contabilizar el tema de las elecciones. Y yo creo que cuando el debate es no sobre políticas, sino sobre cómo vamos a contar los votos, creo que de trasfondo hay un problema. Y digamos, bueno, yo vengo de Venezuela, creo que todos están al tanto de lo que ha ocurrido en Venezuela, cómo han suprimido a la oposición, cómo se robaron de frente a unas elecciones. Allá ni siquiera dijeron, o ni siquiera hubo un debate sobre qué iban a hacer para contar los votos. Ellos sencillamente dijeron, no, nosotros sacamos más y ya, y punto. Las actas no importan, nada de eso importa. Entonces, no, realmente me preocupa lo que está pasando, me preocupa. Mira, aquí el puntito clave es que hay 2 consejeras que dicen, todas las actas que se presenten o que presenten inconsistencias van a pasar a revisión y no se van a publicar en la transmisión de resultados electorales preliminares. Y hay un consejero, Marlon Ochoa, el que tú escuchabas hace algunos minutos, que es el consejero del partido en el gobierno, que dice, no, que se publiquen todas, que se haga la proyección de la divulgación de los resultados preliminares y hasta después se revisan. Ese es el problemita que tenemos. Ahí estamos entrampados y ha originado todo este problema. Mira, sí, a ver, te insisto, creo que cuando el enfoque es cómo se van a contar los votos y no las campañas políticas, es decir, estamos desviando como la atención de los temas principales que atraviesan los hondureños. Digamos cuáles son los problemas principales que atraviesan los hondureños, que evidentemente es un tema económico, es un tema de desempleo, es un tema de inseguridad. Claro, así es. Es un tema también evidentemente ideológico, ¿no? Porque la actual presidenta de la nación, digamos, ha confrontado mucho con aliados democráticos y ha decidido en su lugar, pues también celebrar la vida, por ejemplo, de personas como Nicolás Maduro. Entonces, cuando ves que ese tipo, digamos, de personas llega al poder, más allá de sus políticas locales, ves lo que ellos están, o digamos, cuáles son sus modelos a seguir, cuáles son sus socios políticos, comerciales, ideológicos, ves que le dan un orden de alto mérito a un tipo que se acaba de robar unas elecciones, pues entonces, digamos, a mi parecer es bastante preocupante.
¿Te has puesto a pensar en tus análisis sobre América Latina y sobre nosotros particularmente hacia dónde vamos con esta situación que se nos está presentando a pocos meses de las elecciones generales que son el 30 de noviembre? Mira, hay tres candidatos, ¿no? Está evidentemente bueno, tres candidatos principales. Está evidentemente la candidata del gobierno, que tengo entendido y por todo lo que he visto. Solo déjame también hablar de Nelson Calix, que es de un partido relativamente nuevo, pero que pesa, Okay, sí. ok. Pero, insisto, más allá de esto, evidentemente, pues básicamente es la oposición contra el gobierno, ¿no? No sabemos finalmente si los candidatos de oposición van a unirse o no en contra del candidato del gobierno, pero sí me preocupa porque pues todo lo que he visto de la candidata del partido de gobierno parece que es incluso un poco más extrema o más radical que la presidenta Xiomara Castro. Han habido muchísimas disputas de parte de la presidenta actual, incluso con el gobierno de Estados Unidos, que es el mayor socio comercial y el mayor socio de seguridad para Honduras y para la región, para Centroamérica. De hecho, hubo una disputa hace poco con el tema del aeropuerto de La Parmelola, que es donde está la base militar estadounidense, y son temas que afectan a la seguridad nacional de los hondureños. Todo el tema, evidentemente, el tráfico aéreo, etcétera, todo lo demás, el tema de las bases militares estadounidenses. Es decir, hay un poco de cosas en donde el gobierno actual está prefiriendo aliarse con regímenes abiertamente dictatoriales, como el de Cuba o Venezuela, y separarse de socios y aliados estratégicos y comerciales bien importantes para Honduras, como es Estados Unidos u otras naciones democráticas. Yo te digo que el criterio de buena parte de los hondureños es que no queremos elecciones estilo Venezuela. Es que no queremos elecciones estilo Nicaragua, donde los candidatos opositores son sacados o encarcelados. Le hemos dicho aquí a la hondureñidad que lo que queremos son elecciones limpias, transparentes, que se refleje la voluntad del pueblo. Y si es así, debemos respetar el ganador, ya sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda o de centro derecha. Es lo que queremos, no pedimos más los hondureños. No, y totalmente, y te insisto, y que prevalezca son vamos a decir, las propuestas políticas, las propuestas sociales y económicas de los candidatos, y que el debate de aquí a 4 meses no sean cómo se van a contar los votos. Porque te insisto, más allá de quien tenga la razón en el debate electoral, no soy un consultor electoral, así que no es que soy un experto en materia de conteo de votos y todo lo demás, pero te insisto, más allá de ello, si tú pasas los próximos 3 o 4 meses, que ya sé que llevan un tiempo discutiendo este tema, hablando de cómo se van a contabilizar los votos en lugar de cuáles son las propuestas de los candidatos a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel geopolítico, de relaciones internacionales, qué piensan ellos de lo que está pasando en el resto de América Latina, se van a comportar ellos, vamos a decir, de frente contra las dictaduras de la región, porque la gente piensa que la política es, o que los países son islas, es decir, que lo que pasa aquí en Honduras no afecta a lo que ocurre en Nicaragua y en México y en Venezuela y en Chile y viceversa. O sea, piensan que solo lo que está pasando en Honduras pasa acá. Y eso es completamente falso. La política está cada vez más correlacionada, evidentemente por temas de comercio internacional, todo este tipo de cosas, y porque hay mucha más proximidad por el tema, evidentemente, que tenemos hoy de las redes sociales y todo lo demás, donde la comunicación es mucho más directa. Entonces, un candidato político en determinado país puede mover mucho la aguja ideológica o política en otros países. Y realmente que la gente vea qué es lo que está proponiendo el partido de gobierno, insisto, cuáles son sus socios políticos, ideológicos, que la gente vea cómo vive la gente en Nicaragua, cómo vive la gente en Venezuela, cómo vive la gente en Cuba, y que la gente tome una decisión en base a ello. Y que, insisto, que el debate se centre en las ideas políticas y económicas y sociales y en la resolución de los problemas de los hondureños, en lugar de cómo se van a contabilizar los votos. Me gusta tu apreciación porque esa es una posibilidad remota en el país. El Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley para los debates, pero ni ha sido sancionada por la Presidenta de la República, mucho menos publicada. Y ahora cualquier candidato discrecionalmente dice: yo no participo en debates, porque no me reúno con golpistas, con los otros. Sí. O sea, que el país va a ir a elecciones casi a ciegas, sin someter la capacidad de los candidatos presidenciales. ¿Te parece que eso es justo en una democracia? No, es un error. A ver, evidentemente sé que los hondureños están muy preocupados con la
deriva del gobierno actual, pero creo que todavía, digamos, tienen instituciones para salvar la democracia en el país. Y creo que sería un error darle marcha atrás o tratar de buscar caminos alternos a los que están preestablecidos, ¿no? Que es la resolución de conflictos por la vía electoral. Y animaría a eso, ¿no? A los candidatos a acercarse, a acercar posturas. Hay una amenaza latente sobre las instituciones hondureñas en este momento. Creo que los candidatos podrían tratar de reunirse, de hablar, de discutir cuáles son sus diferencias y sacar el país adelante, porque a fin de cuentas, digamos, es lo más importante. O sea, cuál es el proyecto país de Honduras y realmente buscar un proyecto político sostenido en el tiempo que le otorgue mejor calidad de vida a los hondureños. Y evidentemente para que eso ocurra, pues tienes que hacer muchos cambios al sistema político actual. Ya nos has dicho que nos merecemos un debate para que la gente decida quién tiene las mejores ideas para el futuro de Honduras, para el porvenir de Honduras. Yo te hago una pregunta, no me la califiques de escolar, pero te la hago con un propósito. ¿Cuál es la imagen que tienes tú de Honduras, de su economía, del nivel de vida de nuestra gente? ¿Crees que estamos arriba de Costa Rica? ¿Crees que estamos arriba de cualquier otro país? Quiero tu percepción para que los candidatos entiendan que el problema económico, que el desempleo, que la inseguridad son las cosas que nos están afectando seriamente a los hondureños, pero andamos divagando en problemas estructurales que cada 4 años. Este es el debate de los hondureños. Mira, América Latina tiene un problema fundamental y esto no es solamente un problema de Honduras. América Latina tiene un problema fundamental que es un problema de estatismo. Y el estatismo me refiero con que básicamente las élites económicas de los países latinoamericanos, insisto, no es un problema solamente de Honduras, piensan que la única forma de enriquecerse es consiguiendo contratos del gobierno. Y se hacen, digamos, todo un tipo de gestiones para sencillamente los empresarios apoyar a un político para que ese político llegue al poder y al llegar al poder le ofrezca determinados contratos y enriquecerse de esa manera. Eso no es libre mercado, eso no es capitalismo, eso realmente no mejora la calidad de vida de las personas, no existe innovación, no existe más empleo, sencillamente existen contratistas del gobierno que se enriquecen de esa manera. Y independientemente si tienen una bandera de que ellos dicen, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero si ellos siguen ese mismo patrón político, ese mismo patrón económico, nuestras sociedades no van a avanzar. Y eso es lo que ha pasado en América Latina durante los últimos 100 años. Llega gente que dice, no, bueno, sí, yo soy más conservador, yo soy más de izquierda, yo soy más socialista, pero todos tienen básicamente esa misma definición o ese mismo entendimiento de lo que es la política y de la forma de producir y de generar riqueza. Lo que tiene que hacer un país para salir adelante es primero que nada quitarle al Estado de encima a los empresarios, darle cabida a los empresarios y a los trabajadores para que ganen su dinero, no estarlos martillando con impuestos. Y a partir de allí, evidentemente, con creación de riqueza, la gente va a empezar a salir adelante. Y es lo que necesitamos. Necesitamos gente que entienda que la forma no es ponerle un pie o sin una bota encima del cuello a los empresarios, sino precisamente darle las oportunidades. ¿Cómo te puedo ayudar para que tú puedas generar empleo? ¿Cómo te puedo ayudar para que tú le ofrezcas mejores servicios al resto de los hondureños? Y creo que ese es el camino a seguir. Y te insisto, no es un tema aislado de Honduras. En Honduras ocurre, evidentemente, pero también ocurre en gran parte de los países de América Latina. Tú me dices crear las condiciones para esa inversión local y extranjera, generar riqueza, porque si no genera riqueza, claro. ¿Y de dónde la vas a generar? No te la va a generar el gobierno. ¿Qué es lo que le vas a distribuir a la gente si no genera riqueza? Completamente. Y buscar los socios comerciales adecuados. Es decir, ¿por qué tienes a un gobierno, si tú tienes tantos empresarios estadounidenses que, por ejemplo, quieren invertir en Honduras y generar capital? ¿Por qué tienes a un gobierno que quiere romper relaciones con ellos para ir a aliarse con regímenes dictatoriales que no te van a dar absolutamente nada? Que sencillamente lo que van a hacer también es chuparte la sangre. No tiene ningún sentido. Emanuel Rincón, abogado, escritor, novelista, ensayista, consultor político y de medios, continúa con nosotros después de la pausa comercial. Gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Manuel Rincón ha sido amenazado de muerte por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro en televisión nacional. Es un hombre que tuvo que emigrar, si no estaría encarcelado. ¿Cuáles deberían ser las
principales preocupaciones de los hondureños en este momento para ti, Emanuel? Mira, creo que una de las principales preocupaciones es, digamos, te insisto, los aliados políticos del actual gobierno. Sé que la presidenta Xiomara ha cerrado lo que ellos llaman convenios de salud y humanistas y etcétera, mediante los cuales ellos traen supuestos médicos cubanos a atender las necesidades de los hondureños. Y eso mismo ocurrió en Venezuela, lo están haciendo también en México y lo hacen en otros países. Y ellos lo que hacen a través de esas jornadas de supuesta salud, lo que hacen es enviar espías que luego empiezan a meter en los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado. Y esos espías pues se convierten en una parte bastante relevante para sostener el aparato de poder, para sostener el aparato de represión y de poder de los gobiernos. Entonces, te insisto, lo más preocupante que tiene el gobierno actual son sus aliados políticos. La inteligencia cubana no es algo que digo yo, he hablado con agentes de seguridad, exagentes del FBI y de los Estados Unidos, y nos dicen, mira, todo el comunismo cubano ha sido un absoluto desastre, la gente se muere de hambre, pero si hay en algo que han sido buenos y en algo que han sido casi que pioneros, es en su sistema de inteligencia. Los tipos tienen su agencia de espionaje para acallar críticos, para destruir oposición, de los mejores que han construido, y es la razón por la que tienen más de 60 y tantos años en el poder. Entonces, si tú tienes a un gobierno que se va cada vez más cerca de Cuba, cerca de China también, por ejemplo. Fíjate, y es un guión, ¿no? En España, Pedro Sánchez hace poco cerró un contrato con Huawei, sí, para que Huawei tenga acceso a todas las escuchas policiales. Sí. Y aquí el gobierno también ha dado señales, fíjate, o sea, vuelvo con el tema del aeropuerto de La Palmerola. Al lado está la base militar estadounidense más grande del país. Y hay amenazas porque aparentemente le quieren dar eso a empresarios chinos. ¿Y saben por qué quieres darle eso a los empresarios chinos? ¿Cuál es la finalidad de eso? Entonces, insisto... ¿Estás hablando de Honduras? Sí, claro. ¿Estás hablando de Honduras? Sí, por supuesto. Que esa instalación que la administran los chinos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es algo... ¿Qué van a administrar los chinos ahí? ¿El aeropuerto? Bueno, ¿La terminal aérea? No lo sé. Porque ahí tenemos una base militar estadounidense. Eso es lo que la gente se debería preguntar. Y eso es lo que la gente debería también tener en su cabeza. Porque te insisto, el tema con estos regímenes basan su poder en la redistribución de riquezas, ¿verdad? Ellos no producen riqueza, ellos la redistribuyen. Pero en algún momento la redistribución se acaba porque evidentemente el dinero no es infinito y si ellos no saben crear riqueza, pues empiezan a repartir dádivas de lo que antes había. Cuando ese dinero se acaba, lo que hacen es que pasan a la fase de sostener el poder a través de la represión. Y para poder sostener el poder a través de la represión, ellos necesitan tener un aparato de inteligencia bien establecido y robusto que pueda permitirles realizar esa operación. Entonces, si empiezan a traer espías cubanos, si empiezan por otra parte a entregarle bases aéreas, bases militares, puertos u otras instalaciones a empresas chinas, que son, todos saben que las empresas chinas son realmente parte del Partido Comunista de China, ¿cuál va a ser el futuro de Honduras? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, mensaje final, unos 15 segundos al pueblo hondureño. Emanuel. Insisto, escuchen, digamos, miren muy bien lo que ha pasado en el resto de países de América Latina, abran muy bien los ojos, defiendan su democracia, porque una vez perdida es muy difícil recuperarla. ¿No te da temor estar por acá? Bueno, yo dije... Como tú dices, que aquí hay mucho alineamiento con los gobiernos de izquierda, el de Venezuela. Bueno, ¿no sientes temor o se te ha cruzado algo? Bueno, no sé, si llega a pasar algo, ojalá y venga alguien. No te preocupes. Aquí todavía tenemos márgenes de libertad que no los tiene ni Venezuela ni Cuba. Te lo digo yo. Ojalá. Sí. Siéntete tranquilo.